Hoy les voy a contar una historia. Los Juegos Olímpicos de París han encontrado en este día, y miro, 16 de abril del 2024, uno de los días más importantes en su calendario. Le están quedando 100 días a la inauguración de los Juegos Olímpicos parisinos y hoy se ha encontrado, creo ya, la imagen más representativa del arranque de la cuenta regresiva. Cierto que desde que designaron a París sede de los Juegos Olímpicos en Lima, Perú, en septiembre del 2017, hay una cuenta regresiva establecida para la fecha de la inauguración monumental que será esa de los Juegos Olímpicos de París. Pero es que hoy, con este evento, con la iconografía detrás del encendido de la antorcha en Olimpia, o el encendido del fuego olímpico en Grecia, creo que queda marcado, ya definida la sensación del arranque inminente de los Juegos Olímpicos. Pero les voy a contar una historia. Al margen de las imágenes de María Mina, la sacerdotisa que en el templo de Hera, en la antigua Olimpia, ha colocado la antorcha que posteriormente prenderá la vasija que portará el fuego que encenderá la antorcha de los Juegos Olímpicos de París. La sacerdotisa María Mina ha dejado una imagen fantástica, como suele ser ahora a partir de los Juegos intercalados de invierno y de verano, una imagen que suele acompañarnos cada 2 años, que es más representativa para mí al menos de los Juegos Olímpicos cuando son los Juegos Olímpicos de verano, ¿sí? Pues María Mina ha llevado la vasija con el fuego hacia la antorcha encendida por el primer portador del relevo de los Juegos Olímpicos de París, el griego Stefanos Tuskos, medallista de oro en el single, en el skiff del remo olímpico de Tokio 2020, juegos que fueron en el 2021. Posteriormente visitó el monumento a Pierre de Coubertin, monumento que se encuentra en la Academia Olímpica en Olimpia, que guarda el corazón del fundador de los Juegos Olímpicos modernos. Cuando sale de esta ceremonia de la presentación del fuego al francés Pierre de Coubertin, le entrega posteriormente el fuego en el primer relevo de la antorcha a Lourdes Manadou, la medallista de oro de los 400 metros libres en Atenas 2004 y 3 veces medallista olímpica francesa, que significativamente también, siendo mujer y siendo estos juegos los primeros en los que las mujeres tendrán mayor participación que los hombres en la historia de los Juegos Olímpicos, es por ende representativo que sea una mujer la primera portadora. Un evento que tiene un simbolismo gigantesco dentro del programa olímpico, pero que no habrá que confundir muchas veces con un origen plenamente griego. En realidad el fuego como tal guarda una importancia tradicional en muchísimas culturas. En la griega, en la antigua cultura griega, también lo representaba así, el simbolismo, la simbología detrás del fuego, la importancia en la mitología griega es enorme, parte de la tradición griega, parte de la tradición de los antiguos juegos que encendían también un fuego y que realizaban también un relevo de antorchas, y en consecuencia la frase misma ha representado en la cultura occidental al menos una construcción del paso hereditario, si se quiere, de mensajes, de obligaciones, de responsabilidades, de tareas, el relevo de la antorcha, ha recibido la antorcha alguien de alguien más, que significa la continuación. Esto parte del simbolismo, de nuevo, de la cultura griega particularmente, que fue la que construyó la revitalización o reconstrucción de los Juegos, la que construyó el espíritu detrás de los Juegos Olímpicos y de la influencia de Pierre de Coubertin, y cómo esta influencia generó, se construyó en los Juegos Olímpicos de la era moderna.
Pero el fuego como tal, en los Juegos Olímpicos de la era moderna, vieron apenas su primera imagen en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, en 1928. El Estadio Olímpico de Ámsterdam incluso todavía guarda esa icónica torre en la que se encendió el fuego simbólico para que iluminase los Juegos Olímpicos aquellos en 1928. 4 años más tarde se repitió este acto simbólico del encendido de un fuego en el pebetero del Coliseo Memorial de Los Ángeles. Estructura que todavía existe y que además existirá también o seguirá siendo parte importante en los Juegos Olímpicos de 1932. Los Juegos Olímpicos de 1936, sin embargo, fueron los primeros en instaurar la práctica del relevo de la antorcha y del encendido del fuego en la antigua olímpica. Carl Diem era el presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, un estudioso de la filosofía olímpica, de Pierre de Coubertin, un estudioso y conocedor también de las tradiciones de la antigua realización de los Juegos Olímpicos, pero sobre todo muy cercano a las ideas y a la filosofía del barón Pierre de Coubertin, quien como presidente del comité organizador promovió la instalación de esta práctica del encendido de la antorcha del fuego en la antigua Olimpia y de la creación de un relevo pedestre o en las posibilidades que se tuviesen, si hiciera necesario alguna embarcación para cruzar algún cuerpo de agua, así hacerlo entonces, y propuso al comité o al gobierno central alemán la realización de un relevo que viajara desde Olimpia hasta Berlín. Los gobernantes alemanes de la época, amantes de la propaganda, entendieron que esta era una buena manera para darse a conocer, para esparcir su mensaje, para que aquellos países que vieran el paso de la antorcha del fuego olímpico encontraran de alguna manera un lazo de hermandad con la Alemania que entonces gobernaba en los años 30. Cabe decirlo que por ahí por donde pasó la antorcha en 1936, un par de años más tarde, 10 países incluso fueron o cayeron bajo el régimen nazi de Adolf Hitler. El relevo de la antorcha tiene un origen en costumbres y simbolismos de la antigua Grecia, pero fue instalado por los alemanes del gobierno nazi de Hitler en los años 30. Ahora se sigue practicando, ahora se sigue realizando un relevo para llevar el fuego hacia el sitio donde se van a realizar los juegos. Nada más recordar que nació esto en 1936. No es representativo, ni mucho menos, de lo que haya significado aquella forma de gobierno y las maldades y terrores en los que metieron al mundo en aquella época, pero la verdad sea dicha, arrancó el relevo de la antorcha olímpica en los Juegos de la Era Moderna, en esos Juegos de 1936. Lo que quiero contarles acá, y acá es el punto importante de la historia, es que a partir de una pequeña observación, que no quiero decir que yo lo descubrí, ojo, nada más rescaté la historia y una historia que yo no conocía. En los Juegos Olímpicos de Sochi, en el 2014, Juegos Olímpicos de invierno, notaba que en una fotografía de esos Juegos Olímpicos existía en la parte de arriba de la antorcha, en esta parte de acá, por ejemplo, o en esta parte de acá, o en esta parte de la antorcha de México no la ven, pero en la parte superior de la antorcha existía un material que me parecía extraño en ese momento, me parecía extraño la composición del mismo. Me fui encontrando otras fotografías de otros Juegos Olímpicos y encuentro una con mejor resolución, más cercana a esa parte a la que me refiero, en la que se nota que es un material que aparenta ser fílmico, una cinta fílmica.
tradicional, ¿no? En esta forma, rectangular quiero decir, porque era cortada, y con los agujeros para poder colocarla en el carrete correspondiente cuando ésta va a una cámara. Y empecé a hacer consultas, y en efecto es una porción, pequeña porción, apenas unos 4 cuadros en cada una en cada una de las piezas cortadas que se entrelazan luego para colocarse en esta parte de la antorcha, es en efecto cinta fílmica. Y fui preguntando todavía un poco más. El profesor César Torres de la Universidad de Rochester en Nueva York, pues, fanático y fantástico, además conocedor del olimpismo y de la historia olímpica, me ayudó a encontrar el origen de esa cinta fílmica o cinematográfica. Y resulta ser que esa cinta cinematográfica tiene un propósito. Primero, el material con el que se construye la cinta cinematográfica es extremadamente flamante. En consecuencia, prende fuego rápidamente. Al ser calentado el material por el reflejo de los rayos del sol en este espejo que se coloca en el templo de Hera, el material prende fuego muy rápido y esto facilita el encendido de la antorcha. Técnica, truco, que los organizadores del relevo, del encendido de la antorcha en Olimpia empezaron a practicar de 1952 para los Juegos Olímpicos de Helsinki, utilizando los remanentes de una película griega de nombre Navidad Sangrienta, del director Georgios Servos, película que todavía se sigue utilizando para que cada Juego Olímpico, parte de la misma, del remanente, el material no utilizado para la edición, aquel descarte de la edición de esa película, se utilizase ahora para encender el fuego de cada una de las antorchas olímpicas que recorren en relevo en cada Juego Olímpico su camino hasta llegar a la sede de los Juegos Olímpicos. En este caso, en esa película griega fue utilizada para encender la antorcha que posteriormente prendió el fuego que dio origen al relevo del Ormanadú y en fin, y lo que va a terminar en un fantástico 26 de julio del 2024 encendiendo el pebetero que se encuentre por ahí en París para el arranque de los Juegos Olímpicos de este año. Esa es la historia que tenía por contarles, una historia olímpica que espero que les haya gustado y que haya sido fascinante para todos. Si recuerden, si les ha gustado todo esto, vendrán más historias si se suscriben al canal de YouTube. Ya saben que tengo un canal de YouTube, ¿no? Y si están en YouTube y lo han visto, pues suscríbanse.